Les dejé como tarea ayer, los que tuvieron tiempo de hacerlo, leer el capítulo 23 del tercer libro de la Biblia, el libro de Levítico. Levítico capítulo 23. Comienza diciendo el Señor, versículo 1, habló Jehová a Moisés, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo, sábado, santa convocación. Ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Jehová, en donde quiera que habitéis. Estas, versículo 4, son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. En sus tiempos quiere decir en la fecha indicada por Dios. En el mes primero, versículo 5. A los 14 días del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. La primera fiesta solemne se llama la Pascua. Y Dios mandó que el pueblo de Israel la celebrase el 14 del mes primero. En el calendario de los hebreos, ese mes se llama Abib. Y Abib quiere decir espiga, el nombre del mes, porque es cuando salen las espigas. Entonces, la primera fiesta es la Pascua. Luego dice el versículo 6, a los 15 días de este mes, del primero, es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comerás panes sin levadura. El primer día de esos 7, de este primer mes, es la fiesta solemne de los panes sin levadura. Y el primer día tendréis santa convocación, versículo 7. Ningún trabajo de siervos haréis. Y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis. Hemos leído las primeras 2 fiestas que Dios mandó que se celebraran. Se les llama solemnes convocaciones. La primera, la Pascua, y la segunda, los panes sin levadura. Esta fiesta se celebraba por 7 días. Pero de esos 7 días, el primero y el séptimo se guardaba como si fuera sábado. No se trabajaba en él. Podía caer cualquier día de la semana. Esto era aparte del séptimo día de la semana, sábado, que ya leímos al principio, que ese día se guardaba
cada séptimo día, dedicado a Jehová. Pero en el mes primero, el 14 del mes, no importa qué día de la semana cayera, era la fiesta de la Pascua. Y del 15 al 21, 7 días, la fiesta de los panes sin levadura. El 15 era feriado, llamaríamos nosotros. Era fiesta. Se guardaba como si fuera sábado. Y el séptimo también se guardaba como si fuera sábado, no se trabajaba. La tercera fiesta, y son 7 en total, se llama la fiesta de las primicias y se celebraba dentro de esos 7 días de los panes sin levadura, el día que seguía al sábado, porque obviamente en 7 días iba a caer un sábado. El día que seguía al sábado, ese día era la fiesta de las primicias. Lo podemos leer en el versículo 10. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra tierra. Lo primero que recogían se dedicaba a Jehová. Y el sacerdote, versículo 11, mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Ahí está. Al día siguiente del sábado, es decir, el primer día de la semana, se celebraba la fiesta de las gavillas, la gavilla mecida o las primicias. Y la cuarta fiesta se llamaba Pentecostés. Y está en los versículos que siguen. Versículo 15. Contaréis desde el día que sigue al día de reposo, el día que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, de las primicias, contaréis 7 semanas cumplidas serán. Desde ese día se comienza a contar 7 semanas cumplidas. 7 por 7 días son 49 días. Y luego dice, hasta el día siguiente del séptimo día de reposo, contaréis 50 días. Y entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Por eso se le llama Pentecostés, porque Pentecostés quiere decir 50 días. 50 días, porque se contaba desde el día que seguía el sábado, nosotros le llamamos domingo, en aquella época se llamaba primer día de la semana, se contaban 7 semanas cumplidas hasta el día después del séptimo sábado. Y ese era el día número 50. Y en ese día se ofrecía el grano nuevo a Jehová. Alguno podrá estar pensando, bueno, ¿qué tiene que ver estas fiestas que Dios mandó al pueblo judío a celebrarle con nosotros hoy en día, si ya no las celebramos como tales? ¿Y qué tiene que ver esto con el tema y el título del tema de hoy, el reloj profético de Dios? Dios estableció el calendario para el pueblo de Israel. Dios les dijo cómo contar los días, las semanas,
los meses y los años. Todo eso está en el libro de Génesis. El día es la vuelta completa de la tierra sobre su eje y se cuenta, no como nosotros lo contamos hoy en día, de la medianoche a la medianoche, sino que se cuenta de puesta de sol a puesta de sol. Es decir, cuando el sol se mete tras el horizonte, terminó el día y comienza el próximo. Por eso en el libro de Génesis, cuando nos habla de los primeros 7 días, esa primera semana de la creación, al terminar de explicar lo que Dios creó en cada día, dice, y fue la tarde y la mañana del día primero, y fue la tarde y la mañana del día segundo, y así sucesivamente los 7 días. Porque dice tarde y mañana. Nosotros diríamos fue la mañana y después la tarde. Pero no, en la Biblia dice y fue la tarde y la mañana. Pareciera que está al revés, no está al revés. Es como Dios cuenta los días. Primero viene la parte tarde, la noche, y luego viene la mañana. Porque si el día se acaba con la puesta del sol, y es lo lógico, se metió el sol, se acabó el día. Entonces la primera parte del día, gracias, es la parte oscura. Poniéndose el sol, comienza el día próximo. Y viene la tarde o la noche y después viene la mañana. También las semanas Dios estableció ese cómputo. Y lo estableció en la creación. Génesis capítulo 1 nos va contando cada día de la creación y termina diciendo que Dios terminó toda la obra que había creado en 6 días. Dios podría haber hecho una semana de 6 días. Pero Dios decidió agregarle un día más a la semana. Y lo podemos leer en Génesis, en el capítulo 1 y versículo 31. Dice que Dios acabó todo en el 6.º día. ¿Lo leemos? Génesis 1:31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día 6. Dios podría haber terminado allí, porque dice que Dios vio todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Y si era bueno en gran manera, entonces ¿para qué agregarle algo más? Pero faltaba algo. Dice el versículo que sigue, el capítulo 2 y versículo 1. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día 7º la obra que hizo. Y reposó en el día 7º de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día 7º y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Versículo 4, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Fíjense, desde los mismos orígenes de todo, cuando Dios creó, Dios decidió agregarle un día más a la semana, el 7º. Pero no dice que trabajó en ese día, dice que reposó. Lo bendijo y lo santificó desde la misma creación.
Yo no sé de dónde saca la gente de que el sábado fue dado solamente a los judíos. Si desde que Dios creó el mundo, apartó el séptimo día, lo bendijo y lo santificó. Santificar quiere decir apartarlo para Él, para uso sagrado, para dedicárselo a Él. Entonces Dios estableció ese ciclo semanal. Dios no reposó porque estaba cansado, Dios no se cansa. Dios reposó en un reposo de gozo, en un reposo de alegría, en un reposo de contemplación, de ver todo lo que había hecho y gozarse. Así como cuando el artista pinta sobre el lienzo y va dibujando su paisaje. Y cuando termina y le da el último pincelazo, el último toquecito al cuadro que ha pintado, es como que el pintor ahora da unos pasitos hacia atrás y mira la obra que salió de sus manos. Y dicen, está perfecta, pero le falta algo. ¿Qué le falta? Su firma. Su firma. El cuadro está terminado, pero entonces se acerca y coloca su nombre al pie de la obra. Así hizo Dios el séptimo día. Estaba todo terminado y era perfecto. Bueno en gran manera, pero entonces Dios le colocó su firma a la obra porque Él es el creador. Y Él hizo el sábado como recordativo de que Él es el Dios creador. Por eso el cuarto mandamiento de la ley de Dios en Éxodo capítulo 20 y versículo 8 dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Versículo 9. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu criado, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de sábado, de Shabbat, de reposo, y lo santificó. Aquí dice que Él les dio a su pueblo el sábado como recordativo de que Él había hecho el mundo en 6 días y apartó el sábado. Es decir, el sábado es el monumento de la creación de Dios. Es el recordativo de que Él es el autor de todo lo que existe. Es la firma del Creador. Y cuando nosotros respetamos el sábado como Él lo mandó, estamos respetando al Creador. Estamos reconociendo a Dios como el que nos hizo, como el que nos formó, el que nos dio la vida y el que hizo todo lo demás, porque podríamos repasar día por día lo que Dios hizo y nos damos cuenta que todo era necesario para nuestra vida. ¿O acaso pudiéramos vivir sin el oxígeno, sin la atmósfera? ¿Pudiéramos vivir sin las plantas, sin los árboles, sin las frutas?
¿Podríamos vivir sin el sol? Todo lo que Dios hizo fue para nuestro bien. Y cuando nosotros guardamos el sábado, como Él lo mandó, en la fecha que Él señaló, la gente dice, bueno, pero ¿qué importa qué día yo guarde? Es que no somos nosotros los que decidimos cuándo. ¿Acaso nosotros tenemos poder para hacer algo santo? ¿Quién de nosotros puede declarar algo santo? Solo Dios puede santificar, y Él es el que santificó, no el primer día, no el segundo, sino el séptimo. A veces me pregunto, ¿cómo hace la gente cuando lee la Biblia y lo está viendo desde la primera hoja de la Biblia y luego lo ve dentro de los mandamientos que Dios dio? ¿Qué no se pregunta la gente? Bueno, ¿y si Dios mandó esto y lo estableció desde el comienzo del mundo? ¿Por qué en lugar del sábado se guarda el domingo? Claro, los seres humanos han dado muchas explicaciones. Que Cristo resucitó en domingo, y es cierto, porque Él estaba representado por la gavilla de las primicias, y ahora lo vamos a ver. Y eso se celebraba el día después del sábado. Pero se celebraba una vez al año. Si nosotros, y ahora les hablo a los cristianos que me escuchan, que quizás les han enseñado a ir a la iglesia en domingo. Si vamos a guardar el domingo, todos los domingos, porque Cristo resucitó un domingo, ¿por qué no guardamos también todos los viernes? Porque Él murió un viernes. ¿Qué es más importante? ¿La muerte de Cristo o su resurrección? Pero no puede haber resurrección si no hay muerte primero. O sea, es imposible que haya resurrección si no hubo muerte primero. Así que una viene primero y después la otra, en orden de sucesión y en orden de importancia. Les pregunto, lo que hizo posible que tus pecados fueran saldados y tu deuda cancelada, ¿fue la resurrección de Cristo o fue la muerte de Cristo? ¿Con qué pagó la deuda de nuestro pecado? La paga del pecado es muerte, y con su muerte Él saldó la deuda de tu pecado y del mío. Y eso lo hizo un 14 de Abib, del primer mes del calendario. Él murió un 14 del mes, del primer mes, no de enero, porque el calendario de Dios no es igual que el calendario romano. El calendario romano es un calendario pagano, solar, de los adoradores del sol. El calendario hebreo es el calendario que Dios estableció. Ahorita vamos a hablar un poquito más de esas fechas del calendario de Dios, del reloj profético de Dios. Él murió un 14. Y fue viernes el día que Él murió. Entonces, si vamos a guardar todos los domingos porque Él resucitó un domingo, ¿por qué no guardamos todos los viernes? Porque Él murió un viernes. Fue un viernes que lo colgaron en una cruz.
A las 9 de la mañana, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, se fue desangrando gota a gota por las heridas que tenía en sus manos, en sus pies. Y su sangre fue cayendo gota a gota, gota a gota. Habían horadado la piedra para poder colocar la cruz, porque lo crucificaron sobre el monte de la calavera. Nosotros le llamamos el monte Calvario. Y es un monte de piedra, es piedra. No pudieron agarrar una pala y hacer el pozo para poder sembrar la cruz. Con pico tuvieron que abrir un hoyo en la piedra. Y en ese hoyo colocaron la cruz. La levantaron para que quedara parada. No podían hacerlo así nomás. Si hubiera ido de un lado o del otro, tuvieron que hacerlo por lo menos de 1/2 metro de profundidad para que la cruz quedara erguida y aguantara. Pero ese hoyo se llenó de la sangre de Cristo, de la sangre preciosa del unigénito Hijo de Dios. Y con esa sangre somos lavados y somos limpiados. Primera de Juan, capítulo 1 y versículo 7, dice: y si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia ¿de qué? De todo pecado. Así que es esa sangre preciosa que fue derramada que nos limpia del pecado. Alabado sea su nombre. Entonces, ¿por qué no guardamos todos los viernes? Porque Él murió un viernes. Si vamos a guardar todos los domingos, porque Él resucitó un domingo, guardemos también todos los viernes, porque Él murió un viernes. Pero hermanos y amigos que me ven, que me escuchan, no se trata de guardar el día que Jesús murió, ni tampoco guardar el día que Él resucitó. El día que Dios nos mandó guardar es el día que Él reposó, que Él bendijo, que Él santificó y que Él señaló para que se guardara. Les pregunto a ustedes, ¿quién es el Dios creador? ¿Quién es el que creó el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay? Sí, fue Cristo. Obviamente no lo hizo solo, porque la Biblia dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Así que había más de uno. Pero el que hizo las cosas, el verbo quiere decir la acción, el que realizó la acción de crear fue el Hijo Jesucristo. El Padre es el arquitecto. El Hijo es el constructor. Y el Espíritu Santo es el albañil. Y no estoy hablando ahora en orden de importancia, sino en las distintas funciones. Pero volviendo, es Cristo el constructor, el creador de todo lo que existe. Vamos a leerlo. San Juan en el capítulo 1. San Juan en el capítulo 1. Dice el versículo 1. En el principio era el Verbo. Y el Verbo
estaba con Dios y el Verbo era Dios. Así que había un ser en el principio. En el principio es antes de que nada comience, antes de que nada sea hecho. Allá en el principio ya había un ser que aquí se le llama el Verbo, que estaba con Dios. Así que no era uno solo, porque había uno que estaba con otro. Fíjense, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este versículo 2 era en el principio con Dios. Ahí lo aclara bien, desde el comienzo era con Dios. Versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 4, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, la luz que hizo todo. Venía ahora este mundo. Versículo 10. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho. 11. Pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Así que el que vino a este mundo es el que hizo el mundo. En el mundo estaba, el 10, y el mundo por Él fue hecho. Pero el mundo no lo conoció. Y el versículo 14. Y aquel Verbo que estaba con Dios y que era Dios, aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Ayer vimos que había una fecha establecida en el calendario de Dios para cuando Cristo iba a venir a este mundo. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, pero no vino cuando se le ocurrió. Gálatas 4:4. Y llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Fíjense, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Así que cuando llegó la fecha señalada, el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Las cosas no suceden al azar. Hay un plan, hay un propósito. Dios tiene un calendario y todo sucede según su calendario. Él estableció su calendario, Él mismo. Desde el comienzo, Él estableció la semana de la creación y desde ahí se cuenta. La gente dice, ¿y cómo sabemos nosotros que el mismo séptimo día de la creación es el mismo sábado de hoy? ¿Ustedes creen que el Creador que dejó su sello, su firma,
su monumento recordativo, iba a permitir que se pierda el cómputo del tiempo que Él mismo estableció? Él envió a su Hijo, llegado el cumplimiento del tiempo. Quiere decir que Dios lleva el tiempo y lo va contando. Y cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Ahora, cuando Cristo vino a este mundo, ¿guardó el sábado o no lo guardó? ¿Lo guardó? Sí, la Biblia lo dice. San Juan 14. Versículo 15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Así como yo, y eso es San Juan capítulo 15. San Juan capítulo 15 y versículo 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Así que Él guardó los mandamientos de su Padre y guardó el sábado. Fíjense, les puedo leer un montón de versículos, pero nomás les voy a hacer referencia a algo. Cuando Jesús, que es el Creador, que hizo el mundo en 6 días, terminó la obra creadora, Él la terminó un viernes. Y Él mismo en la creación del mundo reposó el sábado. Ya vimos que el Verbo es el que creó todo, ¿verdad? Entonces Cristo guardó el sábado desde la creación del mundo. Lo bendijo y lo santificó. Terminó el viernes, reposó el sábado. Pero cuando vino a este mundo, siguió el mismo patrón. Porque Él no cambia. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Él no cambia. En Él no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, ¿a qué vino a este mundo? ¿A qué vino? ¿A qué vino? A buscar y a salvar lo que se había perdido. Marcos 10:45. ¿Qué dice? Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿A qué vino Él? A dar su vida en rescate. En rescate es cuando una persona ha sido raptada, secuestrada, piden un dinero de rescate, y para dejar libre hay que dar el dinero del rescate para que la persona secuestrada salga libre. Y así Cristo vino a dar su vida en rescate para que nosotros pudiéramos ser salvos. Él terminó lo que había venido a hacer, dar su vida en rescate, un viernes. Fíjense, en la creación terminó un viernes, descansó el sábado. En la redención, en el rescate que Él vino a hacer, terminó un viernes. Cerca de las 3 de la tarde el viernes, clavado entre cielo y tierra en un madero, los brazos extendidos, dio su último grito: consumado es, y expiró. ¿Y qué quiere decir consumado es? ¿Qué quiere decir consumado? Terminado, cumplido, acabado, finiquitado. Finished.
Así se dice en inglés. It is finished. Consumado es. It is finished. Terminó la obra de la redención. Un viernes. Y reposó en la tumba el sábado. Completito desde la puesta del sol. Porque él murió como a las 3 de la tarde. Pero para que los cuerpos de los que habían sido crucificados no quedasen colgados en la cruz en el día de sábado, dice que fueron a hablar con Poncio Pilato y a pedirle que les dejaran quitar los cuerpos de la cruz. Y él dio el permiso. Y vinieron al primero que estaba crucificado con Jesús y le quebraron las piernas porque estaba vivo todavía. Y el otro que estaba al otro lado también le quebraron las piernas. Pero a Jesús no le quebraron las piernas porque encontraron que ya estaba muerto. Lo bajaron de la cruz. Lo envolvieron en una sábana. Y cargaron su cuerpo a un sepulcro que estaba cerca del lugar donde había sido crucificado. San Juan capítulo 19. Dice el versículo 31. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. 33. Mas cuando llegaron a Jesús, como ya le vieron muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con la lanza. Y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad para que vosotros también creáis. Porque estas cosas se cumplieron para que se cumpliese la Escritura. Sucedieron para que se cumpliese la Escritura. No será quebrado hueso suyo. ¿Y dónde decía la Escritura que no se le iba a quebrar hueso? ¿Dónde? Busquen la referencia. Busquen la referencia. Éxodo 12:46. Y si vamos a Éxodo 12:46. Ahora regresamos a San Juan 19 para ver dónde él fue enterrado. Pero si vamos a Éxodo 12, lo que nos encontramos es la orden de la celebración de la Pascua. Todo el capítulo 12 habla de la Pascua y lo voy a leer porque en un momento vamos a explicar un poquito cómo Jesús cumplió en la fecha exacta lo que estaba señalado en el calendario siglos antes que Él viniera. Siglos antes. 1500 años antes de que Cristo muriera. 1500 años. Ya Dios había dicho al pueblo de Israel que celebrara la Pascua. Claro, la Pascua se instituyó como un recordativo de esa última noche que pasaron en Egipto. ¿Se acuerdan que el pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto? Eran esclavos. Y después de mucho pedirle a Faraón, y Faraón no querer dejarlos ir, y Dios mandó una plaga tras otra, y Faraón, cuando se veían las malas, decía, está bien, los voy a dejar ir, pero por favor quítame la plaga.
Y cuando Moisés quitaba la plaga, Faraón endurecía su corazón. Hasta que finalmente vino la 10ª plaga. Y la 10ª plaga era la muerte de los primogénitos. Y Dios dio instrucciones de cómo prepararse esa noche. Y esa fue la primera Pascua que se celebró. Vamos a leerlo, porque es importante, tiene que ver con lo que estamos hablando, porque estamos hablando del reloj profético de Dios y cómo todo se cumple en la fecha establecida. Dice en el capítulo 12 de Éxodo: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses. Para vosotros este será el primero de los meses del año. Así que, ¿quién estableció el calendario? Dios. Y les dijo: este mes de la salida de Egipto, este va a ser el primero de los meses del año. Los egipcios tenían otro calendario diferente, como ellos contaban. Pero Dios dio instrucciones directas a través de Moisés y dijo: este mes, de aquí van a comenzar a contar el calendario. Y no era en enero el primer mes, era en la primavera. Ayer les expliqué cómo contaban los meses. No me voy a tomar el tiempo en esta noche de hacerlo, pero les puedo mostrar en la Biblia cómo se contaban los meses. Ya les expliqué cómo se contaban los días esta noche. Y cómo se contaban las semanas, que Dios mismo la estableció. Y cómo se contaban los meses, por la luna. Por cierto, la palabra mes viene de la palabra luna. Y usted dice: ¿cómo así? Bueno, en español no lo vemos muy obvio, pero si lo leyéramos en hebreo, mes quiere decir los días de la luna. Aún en inglés tiene relación. Month viene de moon. Month. M-O-N. Si le agregas una O más, tienes M-O-O-N. Moon. Month, moon. ¿Y por qué los días del mes son 30? Porque son los días del ciclo lunar. Desde la luna nueva, cuarto creciente hasta llegar a luna llena, y luego cuarto menguante hasta llegar otra vez a luna nueva. Y los meses se comienzan a contar desde que se ve la luna en la primera rayita, como expliqué anoche. Ok. Este será el primero de los meses del año, les dijo Dios. Sigamos leyendo. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato de su casa tomarán uno, según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año de edad, joven. Lo tomarás de las ovejas o de las cabras, y lo guardarás hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel
entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre del cordero y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de la casa en que lo han de comer. Así que tenían que recoger la sangre al matar el corderito, al inmolarlo, sacrificarlo. Y con la sangre tenían que marcar el dintel y los 2 postes. ¿Miraron otra vez? Miren lo que hago con el brazo. El dintel y los 2 postes. La señal de la cruz. El 14. Tenían que matar el animal y marcar sus casas, su puerta. Aquella noche, versículo 8, comerás la carne asada al fuego y panes sin levadura. Con hierbas amargas lo comerás. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemarás en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos. Eso quiere decir con la ropa puesta. Vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. El bordón es la mochila. ¿Quién se sienta a comer a la mesa con la mochila puesta? ¿Por qué había que comerlo así? Lo comeréis apresuradamente, rápido. No se demoren mucho en la cena. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y así no habrá mortandad, plaga de mortandad en vosotros cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el 7º día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ello, excepto solamente que prepararéis cada cual lo que ha de comer. Qué interesante. El nombre Pascua en hebreo se dice Pasje. Pasque. De ahí viene Pascua, de Pasque. ¿Y saben lo que quiere decir Pasque? Quiere decir pasar por alto. Pasar por alto. Fíjense que hay un juego de palabras en este relato. El juego de palabras dice en el versículo 11, es la Pascua de Jehová. Pero en el 13 dice, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré por alto de vosotros. Pasar por alto. Es Pascua, pasar por alto. Donde yo vea la señal de la sangre, pasaré por alto. En inglés, skip,
pasar por alto. Es decir, cuando el ángel de la muerte venía a cada casa para matar el hijo primogénito, donde veía la señal de la sangre, pasaba por alto esa casa y no entraba a matar el primogénito. Un simbolismo sumamente impresionante. Donde Dios ve la señal de la sangre, no somos destruidos, porque estamos cubiertos con la señal de la sangre. Representaba la sangre de Cristo. Todo esto es muy precioso, pero ahora, es en esta historia el único lugar donde dice que no se le podía quebrar el hueso, ningún hueso. Y eso está en el versículo 42 en adelante. Dice, es noche de guardar para Jehová, por haberlo sacado en ella de la tierra de Egipto. Esa noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. Y Jehová le dijo a Moisés y a Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua. Ningún extraño comerá de ella, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella después que lo hubiere circuncidado. El extranjero y el jornalero no comerán de ella. Se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Ahí está, no quebraréis hueso del cordero pascual. Cuando leemos en Juan dice que a Jesús no le quebraron ningún hueso, no le quebraron las piernas, porque vieron que ya estaba muerto, para que se cumpliese la escritura que decía no se quebrará hueso suyo. Entonces, el que cumplió lo que estaba prefigurado en el Cordero Pascual fue Cristo. Por eso a él no le quebraron ningún hueso, porque él estaba representado por el Cordero Pascual. Y 1500 años antes, la noche que el pueblo de Israel salió de Egipto, Dios estableció la Pascua como un recordativo de la liberación de la esclavitud. Pero también era una profecía y prefiguraba una liberación más grande todavía, porque esa noche fue la liberación de la esclavitud de Egipto. Pero con la muerte del Cordero Pascual vino la liberación de toda la raza humana. Alabado sea el nombre del Señor. Con esa muerte y esa sangre que nos cubre, nosotros somos liberados no de la esclavitud de Egipto, sino de la esclavitud del pecado. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Alabado sea su nombre. Entonces hemos entendido que Jesús está prefigurado por la Pascua. Ahora, estábamos hablando de que Él murió un viernes. Yo me puedo ir y explicar esto y aquello, pero no se me olvida por dónde dejé. Les dije que vamos a volver a San Juan en el capítulo 19. Lo bueno es que todavía no tengo Alzheimer, ¿verdad? San Juan, capítulo 19, donde estábamos leyendo. Que no me vaya a dar, ¿verdad? No. Mientras sigamos usando nuestra mente, no nos va a dar. Ok. Dice San Juan 19. Llegamos hasta el versículo 36. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo. Ahí está, Cristo cumplió lo que estaba escrito con respecto al Cordero
pascual y se cumplió la escritura. Dice en el versículo 38, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo a los judíos, rogó a Pilato que se le permitiese llevar el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Y dice, en el lugar, bueno, en el 40 dice, después habla de Nicodemo, que también era discípulo en secreto de Jesús, y compró 100 libras de mirra y áloe para ungir el cuerpo de Jesús. 100 libras. ¿Saben cuánto se necesita para ungir o para preparar un cuerpo con mirra y aloes para la sepultura? Entre 2 y 3 libras. Es muy cara la mirra y los aloes, son aceites esenciales. Muy, muy caro. Pero Nicodemo era un hombre rico. Y para Jesús lo mejor. Pero se excedió. En lugar de comprar 3 libras, compró 100 libras para preparar el cuerpo de Jesús. Nunca lo usaron. No lo pudieron usar. Miren lo que pasó. José de Arimatea se llevó el cuerpo de Jesús. Versículo 39, también Nicodemo, el que había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús, lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos, y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto. En el mismo lugar donde fue crucificado había un huerto. Y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Por cierto, el monte de la Calavera o el monte Calvario todavía existe. Es una montaña de piedra que está fuera de los muros de la antigua Jerusalén. Si usted se para arriba del muro de la ciudad de Jerusalén y mira hacia afuera del muro, puede ver una montañita, no es muy alta, más o menos de no llega a 100 metros, como unos 80, 90 metros. Un cerrito de piedra blanca, caliza. Y por cierto, la montañita, como es de piedra caliza, se erosiona. Y tiene 2 cavernas, como 2 huecos la montaña, 2 cuevas. Y si usted la mira desde el muro arriba, ya está la montañita fuera del muro, las 2 cuevas se miran como 2 cuencas de ojos. Y luego tiene otra abertura abajo la montaña que se mira como una boca. Y tiene un pedazo de piedra caída que se mira como el hueco de la calavera. Por cierto, el monte se llama el monte de la calavera, porque usted la mira y se mira como una calavera. Arriba de ese monte crucificaron a Jesús. Pero al lado del monte, ahí mismo, dice que había un huerto, y en el huerto un sepulcro, y ahí enterraron a Jesús. San Lucas nos cuenta
¿Cómo lo hicieron? Dice Lucas capítulo 23. Lucas 23, comenzando allí en el versículo 50 en adelante. Había un hombre llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, que era miembro del concilio, varón bueno y justo. Este también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de los judíos. Fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y quitándolo lo envolvió en una sábana, en un lienzo, y lo puso en un sepulcro abierto en una peña en el cual aún no se había puesto a nadie. Era el día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. ¿A qué hora comienza el día de reposo? Con la puesta del sol del viernes. Era el día de la preparación. Y era doble preparación. Porque en ese viernes se preparaba para guardar el sábado, pero también se preparaba la Pascua. Se mataba el cordero pascual. Y ustedes recuerdan lo que leímos hace un momento en San Juan 19, no querían que los cuerpos quedasen en el sepulcro. San Juan 19:31. Entonces los judíos, dice, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas. ¿Por qué se llama de gran solemnidad? Les explico rapidito. Cuando un día de reposo anual, y ahora explico, el sábado era el séptimo día de la semana. Caía cada 7 días. Pero las fiestas tenían días que, como ya leímos, se guardaban igual que el sábado, no se trabajaba. A esos días también se les llamaban días de reposo. Cayeran cualquier día de la semana, pero se guardaba igual que el sábado. De puesta de sol a puesta de sol no se trabajaba. Pero cuando un día de esos sábados, vamos a llamarles sábados anuales, no semanales, sino anuales, porque caían una vez al año, como un feriado, ¿verdad? Cuando un sábado anual, y eran 7 los sábados anuales, 7. Interesante, el número 7 se repite. Les digo rápidamente cuáles eran los 7. El primer día de los panes sin levadura, el 15 del primer mes, y el día 21, el séptimo día de los panes sin levadura. Eran 2 sábados anuales. El tercero era el Pentecostés. El cuarto era el día de las trompetas. El quinto era el día de expiación, Yom Kippur. El sexto era el primer día de la fiesta de las cabañas, y el séptimo sábado anual era el octavo día de la fiesta de las cabañas. 7 sábados anuales. Ahora les digo, cuando un sábado anual se apagó, ¿verdad?, la calefacción. Digo, parece calefacción, ¿verdad? Ok. Cuando un sábado anual coincidía y caía con un sábado semanal, se decía que era día de reposo de gran solemnidad, porque era doblemente sábado. Era sábado por ser el séptimo día de la semana, día de reposo, pero era también sábado porque coincidía que uno de esos 7 sábados cayeran en el mismo día de reposo. A eso se le llamaba de gran solemnidad.
como Cristo murió un viernes y era la preparación en que se preparaba el Cordero Pascual, ese día no se guardaba como sábado. Era el día en que se mataba el Cordero Pascual y se lo cocinaba. El sábado no se cocinaba. El viernes se preparaba el Cordero Pascual, ese año cayó en viernes, y el sábado se comía el Cordero. Se dice, ¿cómo el sábado? El sol se pone y comienza el sábado. Y la instrucción era, mataréis el cordero entre las 2 tardes y lo comerá la congregación esa noche. Es noche de guardar. Porque esa noche pasó el ángel matando los primogénitos. Pero no entró en ninguna casa que estaba marcada con la sangre. Entonces, el cordero se mataba entre las 2 tardes. Es decir, entre las 12 del mediodía y la puesta del sol. Había 2 tardes. Por la mañana. Y luego, el mediodía comenzaba la tarde del día. Esa era la primera tarde. Y la segunda tarde era a la puesta del sol. 2 tardes. El cordero se mataba entre las 2 tardes. Es decir, entre las 12 del mediodía y las 6 de la tarde, que es cuando se mete el sol. ¿Y qué hora es entre las 2 tardes? ¿Qué hora cae entre medio de las 12 del mediodía y las 6 de la tarde? Las 3 de la tarde. ¿A qué hora murió Cristo? Eso lo dice también la palabra de Dios. A la misma hora que se mataba el Cordero Pascual, a la misma hora, porque todos los tenían que matar entre las 2 tardes, y les daba tiempo de asarlo antes de la puesta del sol, pero lo comían esa noche después de la puesta del sol. Ahora vean qué interesante. Cristo muere un 14 de Nisan, que era viernes, a la misma hora que el pueblo estaba degollando el cordero y desangrándolo, y recogiendo la sangre para marcar el dintel, porque después lo siguieron celebrando, marcando el dintel con la sangre. A la misma hora, la sangre de Cristo estaba siendo derramada. Y a la hora que se mató el cordero fue la hora que Cristo expiró sobre la cruz. A la misma hora. Ahora, los detalles son todavía más interesantes. Esta partecita la voy a pasar rápido, aunque es muy, pero muy interesante, pero por la hora. ¡Wow! Cómo voló el tiempo. ¿Ok? Escuchen esto. A ver, ¿quién de ustedes prestó atención lo suficiente para recordar este detalle? Acabamos de leer en Éxodo 12 cómo tenía que celebrarse la Pascua. ¿Qué día se apartaba el Cordero Pascual? No. 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 Me parece que el detallito se les pasó por alto. A ver, léanlo otra vez. No. O saben, pero no le atinen, ¿ok? No adivinen. Éxodo 12, lo acabamos de leer. Pensé que alguno que tiene mente fotográfica se iba a acordar. Versículo 3 del capítulo 12. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes
tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. ¿Qué día? El 10, versículo 6. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Así que el cordero se tomaba, se apartaba el 10 y lo guardaban en la casa hasta el 14 cuando lo mataban. El cordero se apartaba el 10 y se inmolaba el 14. Si el 14 cayó viernes, el 13 cayó jueves, el 12 cayó miércoles, el 11 cayó martes y el 10 cayó lunes. El cordero se apartaba el lunes, el 10, y se inmolaba el 14. ¿Qué pasó el lunes en la vida de Cristo antes de su muerte el viernes? Eso es muy interesante. El domingo lo conocemos como Domingo de Ramos. El domingo de la semana de la Pasión se llama Domingo de Ramos. ¿Por qué? ¿Alguien sabe por qué le llaman Domingo de Ramos? Porque hasta el otro domingo es el domingo de resurrección, pero un domingo antes se llama Domingo de Ramos. ¿Por qué? Sí, fue cuando Jesús entró en Jerusalén montado en un burrito y la gente salió con ramas de árboles y palmas a darle la bienvenida y a decir bendito el que viene en el nombre del Señor. Ese fue el domingo 9 de Abib. El lunes fue 10, era el día en que se compraba el cordero pascual. Ahora escuchen, ¿cuándo comenzó el lunes? La puesta del sol del domingo. Cuando se metió el sol el domingo de Ramos, el domingo de la entrada triunfal en Jerusalén, esa noche, con la puesta del sol, comenzó el 10. Esa noche la gente corría a comprar los corderos para estar seguro que iban a tener el cordero para celebrar la Pascua. Por todo Jerusalén la gente iba a comprar los corderos. ¿Y a dónde creen que los compraban? En el templo. ¿Se acuerdan que Jesús había limpiado el templo de los vendedores de corderos? Eso Él lo hizo el lunes. Pero el domingo por la noche, que ya era lunes, ya era 10, Jesús fue invitado a la casa de un sacerdote que vivía cerca de Jerusalén, en las afueras de Jerusalén. Vivía en una ciudad que se llamaba Betania. Betania era un pueblo donde vivían puros sacerdotes, porque es como un barrio de Jerusalén, es una pequeña aldea que está cerquita, está a menos de 1 kilómetro del templo, es el lugar más cercano al templo, y ahí vivían casi todos sacerdotes, era el barrio de los sacerdotes. Ahí vivía un hombre que se llamaba Simón. Este Simón ofreció una fiesta para Jesús, una cena de gala, porque Jesús lo había sanado de la lepra. Era leproso, era sacerdote y era leproso. Y Jesús aceptó la invitación a la cena. Era una cena
de agradecimiento. Simón era fariseo y era sacerdote. En esa cena en Betania, quien preparó la comida se llamaba Marta. Y el que estaba sentado a la mesa a la derecha del invitado de honor se llamaba Simón. Simón, el sacerdote que había sido leproso, que Jesús había sanado. Pero a su izquierda estaba sentado Lázaro, el que Jesús había resucitado, el hermano de María y de Marta. Marta era la que preparó la comida y servía las mesas. Pero María no había sido invitada a la fiesta. Y era hermana de Marta, y era hermana de Lázaro, que también era huésped de honor en la mesa. ¿Por qué Simón no había invitado a María? Esa es otra historia que no voy a contar esta noche. Pero María se metió a la fiesta sin ser invitada. She crashed the party. She crashed the party. Se metió sin ser invitada. Se metió sin ser vista. Y llegó hasta donde estaba Jesús. Quebró un frasco de alabastro y comenzó a lavarle los pies a Jesús y a ungirlo con perfume de nardo, un perfume costoso, sumamente caro. Cuando Simón vio, porque el olor del perfume llenó todo el recinto, y todo el mundo comenzó a mirar de dónde venía el olor, y allá vieron a María a los pies de Jesús, lavándole los pies, echándole el perfume desde la cabeza hasta los pies, y secándole los pies con sus cabellos. Tenía el cabello largo y con eso le estaba secando los pies. Simón dijo: si éste supiera quién es la mujer que lo toca, no dejaría que lo tocara, porque es una pecadora. Por eso no la había invitado. Era María la prostituta, la misma mujer que había sido sorprendida en el acto del adulterio y la habían traído arrastrada delante de Jesús. Y le habían dicho a Jesús: la ley dice que estas mujeres hay que apedrearlas. ¿Tú qué dices? Era una trampa. Si Jesús decía apedréenla, lo iban a reportar a los romanos diciendo que este hombre estaba tomando la ley en sus manos y se estaba propasando, mandando a quitar la vida a una persona. Pero si Jesús decía no la apedreen, iban a decir está en contra de lo que dice Moisés, que hay que apedrear a los adúlteros. Pero resulta que la ley decía que cuando una persona era sorprendida en el acto del adulterio, como fue la historia de esta mujer, porque se la trajeron y dijeron: esta mujer fue sorprendida en el acto mismo. Ya la agarraron en el prostíbulo, por así decirlo. Pero la ley decía que hay que apedrearlo a los dos, pero nomás trajeron a la mujer. No trajeron al hombre, nomás a la mujer trajeron. Jesús podría haberles dicho: ¿y dónde está el hombre? Porque pues si estaba cometiendo fornicación no lo hizo sola, ¿verdad? Ya desde aquella época las mujeres eran maltratadas y eran abusadas.
y eran tenidas en menos. Jesús no dijo nada. Y todos esperaban que Él respondiera. ¿Saben lo que dijo Jesús? El que de vosotros esté sin pecado, que tire la primera piedra. Y la iban a apedrear, ¿eh? Pero Él dijo el que esté sin pecado. ¿Saben lo que Él quería decir? El que de ustedes, de lo que las acusaron, no se acostaron con ella, tiren la primera piedra. Y se agachó y comenzó a escribir en el suelo con el dedo, en la arena, los pecados. Y que cuando ellos vieron, miren, así se fueron y al ratito no quedaba ni uno. La dejaron sola. Y Jesús dijo, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Se han ido? Y ella dijo, se han ido, Señor. ¿No hay nadie que te acuse? No, Señor. Pues yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Esa fue la mujer que entró a la fiesta de Simón y le lavó los pies con perfume. ¿Saben lo que dijo Jesús? Dijo, esta mujer me ha ungido para mi sepultura. Y lo dijo delante de todos, porque Él sabía que le quedaban días. Era el 10 y el 14 Él tenía que morir. Le quedaban 4 días. ¿Y saben? Simón, decía que no le iba a contar la historia, pero solo les doy un detalle, ya no se los voy a dar todos los detalles, pero Simón era tío de Lázaro, de María y de Marta. Era su tío y era sacerdote. Y María, Marta y Lázaro habían quedado huérfanos y este tío los había criado. Y él fue el que abusó de María cometiendo incesto con esa muchacha cuando era jovencita. Y él la desgració hasta que ella terminó siendo una prostituta. Es tremenda la historia, es tremenda. Jesús dijo, déjenla, porque me ha ungido para la sepultura. Y Simón dijo, si este supiera quién es. ¿Y sabe lo que hizo Jesús? Dijo, Simón, te voy a contar una historia. Había un hombre que debía mucho dinero. Y lo echaron en la cárcel, pero él le pidió al acreedor que le perdonara y el acreedor le perdonó. Pero cuando salió de la cárcel, se encontró a otro que le debía un poquito a él y lo agarró del cuello y le dijo, me vas a pagar todo lo que me debes. Y cuando el hombre se enteró que éste lo había echado en la cárcel a otro por una deuda tan chiquita, dijo, ¿así pagas el perdón que se te dio? Nomás le contó esa historia. Y Simón se quedó helado, porque era la historia de él, y le dijo, ¿sabes? Esta mujer que me está lavando los pies, se le ha perdonado mucho, por eso ama mucho. Al que más se le perdona, más debiera amar. Yo vine a tu casa, no me diste beso. Esta no ha dejado de besar mis pies. Yo vine a tu casa, no lavaste mis pies, como era la costumbre. Esta lo ha lavado con sus lágrimas. Jesús le contó la historia no para dejarlo en evidencia delante de todos, porque si le hubiera dicho lo que Jesús sabía, imagínense cómo hubiera terminado la fiesta. ¿Quién sabe lo apedreaban a él?
Pero Jesús le dijo, a ella yo se lo perdoné, pero a ti te perdoné más y te sané cuando todavía ni siquiera te habías arrepentido. Te devolví la vida porque estabas condenado a la muerte por la lepra. ¿Por qué cuento esta historia? Porque a veces nos olvidamos de cuán grande es el amor de Dios que nos perdona a nosotros. Y somos tan rápidos para juzgar a los demás cuando cometen una falta y nos olvidamos cuánto nos ha perdonado Dios a nosotros. ¿Saben lo que dijo Judas cuando vio que la mujer había derramado todo el perfume sobre Jesús? ¿Qué dijo Judas? ¿Se acuerdan? ¡Wow! ¡Qué derroche! Debiera haberse vendido este perfume por 300 denarios para darlo a los pobres. Pero dice el relato que no pensaba en los pobres, sino en la bolsa de él. Porque él era el tesorero y dijo, hubieran vendido eso y mira, hubiera tenido yo más de dónde echar mano porque era ladrón. Cada uno pensaba en lo suyo. ¿Saben lo que hizo Judas? Termino la historia. Judas se levantó de la mesa y salió. Tomó la decisión de ir a entregar a Jesús, a traicionarlo. Y fue directamente al templo, donde se estaban vendiendo los corderos pascuales, porque desde la puesta del sol, que comenzaba el lunes, la gente corría al templo a hacer cola a comprar sus corderos. ¿Saben cuánto costaba un cordero pascual? Normalmente costaba 10 denarios. Pero si lo comprabas en Jerusalén, en los alrededores, costaba 20 denarios. Pero en el templo, los ladrones de los sacerdotes lo vendían en 30 piezas de plata. 30. Y la gente lo iba a comprar al templo. Mientras estaban allá contando el dinero, del dinero que estaban haciendo con los corderos, le dicen al sumo sacerdote, hay un hombre que te busca, creo que es importante, es de los discípulos del Nazareno, que pase. Y cuando pasó Judas, le dijo, vengo a ofrecerles, entregarles a Jesús. Lo andan buscando, ¿verdad? Lo quieren tomar. No podían creerlo, que uno de los mismos de los discípulos de él estuviera dispuesto a venderlo. ¿Cuánto me dan? Se miraron entre sí. Y dijo Caifás, pues démosle 30 monedas de plata, el precio de un cordero. Judas vendió a Jesús por 30 piezas de plata, el precio de un cordero. El mismo día que el pueblo de Israel estaba comprando los corderos, Jesús fue apartado, ungido para su sepultura por María y vendido por 30 piezas de plata por Judas. Cumplió exactamente la fiesta de la Pascua. El 10 se apartaba el cordero, pero el 14 se sacrificaba. Bueno, en esta noche voy a terminar aquí. Esto es solo el comienzo. Porque yo espero que ustedes sepan hacia dónde nosotros vamos con las fiestas. Hemos visto la primera, Jesús la cumplió exacta, murió a la hora que se mataba el cordero pascual, el mismo día que por 1500 años el pueblo judío había estado celebrando esa fiesta, ahora Jesús la cumplió. Reposó en la tumba el sábado, como había reposado en la creación. Reposó en la tumba. El primer día de los panes sin levadura. ¿Y qué representaban los panes sin levadura? Cristo
tomó el pan de la cena pascual sin levadura y le dijo a sus discípulos: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es quebrantado. Hacedlo en memoria de mí. El cuerpo quebrantado estaba representado en el pan sin levadura. Y el día que comían el pan sin levadura con el cordero asado, ese día Jesús estaba en la tumba reposando, su cuerpo magullado y todo golpeado, estaba en pleno reposo. Aún guardó el sábado en su misma muerte. Por eso yo guardo el sábado, porque el sábado es el día que Cristo bendijo y santificó en la creación, pero también no solo me recuerda que Él es el creador, pero también me recuerda la gran salvación que Él hizo por mí, porque Él dio su sangre para salvarme y su cuerpo reposó en la tumba. Y el día de la fiesta de las primicias, que era el día después del sábado, Él va a salir de la tumba como primicias de los que durmieron. Mañana vamos a seguir con las demás fiestas. Por hoy terminamos aquí. ¿Se dan cuenta ustedes? Cuán importante es estudiar el reloj profético de Dios, porque en el santuario y en las fiestas están todas las fechas del plan de redención. Pero ustedes saben hacia dónde vamos, ¿verdad? Vamos hacia la última, que es la fiesta de las cabañas. Y vamos a ver lo que eso simboliza. Hoy vamos a concluir aquí.